Dice Laro Salvat: buenos días, Mauricio y comunidad del Río Desnudo. Este año se cumplen 60 años del lanzamiento del álbum Revolver de los Beatles. Muchos críticos de música lo ubican entre los 10 mejores de todos los tiempos. No quiere decir nada, muchos críticos de música dicen muchas cosas. Por su estilo innovador y vanguardista, ¿tienes alguna opinión sobre esta gran obra? ¿Algunas de sus piezas son favoritas tuyas? Gran abrazo, eras anticipadas y esto deseo contestar. Sí, mira, porque Revolver lo tuve, pero me lo compraron. Como he contado en alguna otra ocasión, el primer disco que yo compré en mi vida con mi propio dinerito fue el siguiente, que a mí me parece superior. Luego explicaría, algún día explico por qué, que es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero vamos a ver la lista de pistas. Primero que nada, es la primera vez que hay 3 canciones de Harrison en un disco, cosa que es llamativa por todo concepto, porque la idea era que solo le daban una, y lo explicaba John Lennon, pues porque John y Paul llevaban muchos años escribiendo canciones juntos, desde que eran los Quarrymen, y George Harrison relativamente acababa de empezar a escribir sus propias canciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos Taxman de George Harrison, que era su queja de que le cobraron muchos impuestos. Eleanor Rigby de McCartney, una de las mejores canciones de McCartney, una de las historias más evocadoras de la historia, una de mis favoritas de los Beatles, sin duda alguna. I'm Only Sleeping, me gusta, sin demasiado. I Love You Too de Harrison, no, porque son los experimentos con el sitar, que a mí nunca me emocionaron. Es un sonido que no me dice nada. Fíjate que de los sonidos que a veces son un poco ásperos de instrumentos tradicionales, el del sitar me dice bastante poco. Me gustan más las tablas, los tambores indostanos, ¿no? Porque me gusta la gaita y me gusta la zanfona y me gusta instrumentos así que son un poco más ásperos que los instrumentos modernos, ¿no? Here, There and Everywhere de McCartney, una de mis canciones favoritas. Yellow Submarine, por supuesto un clásico. She Said, es tan buena, She Said, además que tiene las mejores baterías de Ringo de toda la historia. Y si mal no recuerdo, no, estoy pensando en otra. Good Day Sunshine de McCartney. Mira, cuando me dieron este disco, cuando mi mamá se iba a trabajar en las mañanas, yo me quedaba en casa solo, sobre todo los sábados. Otros días iba a la escuela. Era yo muy pequeño, 60 años, quiere decir que tenía yo 11 cuando se lanzó este disco. Y tendría yo 12 cuando me lo dieron. No, 11 cuando me lo dieron, porque a los 12 compré Sgt. Pepper. Y me gustaba empezar el día oyendo Good Day Sunshine. Me alegraba mi infancia inquieta oír Good Day Sunshine. Your Bird Can Sing for No One es un cancionorrón. Dr. Robert es de las canciones más raras de la historia. I Want to Tell You de Harrison me encanta. Got to Get You Into My Life es las primeras incursiones de McCartney en el rock duro. Y Tomorrow Never Knows de Lennon. Las innovaciones técnicas son muchísimas. Si mal no recuerdo, y luego a ver si no meto la pata, pero fue en Revolver cuando el ingeniero, el histórico de los Beatles, Jeff Emerick, se le ocurrió que en vez de tener un micrófono así como lejos frente a Ringo, le ponía un micrófono en el Crash y otro micrófono en el Rider y otro micrófono en el Charles o Contratiempo y un micrófono en la tarola y otro micrófono en el tom de aire y otro micrófono en el tom de piso, y luego metió un micrófono en el bombo. Y entonces la batería empezó a sonar muy distinta de como se oía en el resto de todas las grabaciones del mundo, porque de pronto dejaba de ser un amasijo de percusiones para darle su ecualización, su presencia, su nivel, etcétera, a cada uno de los elementos del kit de la batería de él. Las innovaciones técnicas son enormes. A mí me parece, como ya he dicho siempre, yo soy fan de los Beatles, pero
los discos que realmente me dan es a mí a partir de Rubber Soul, donde es el cambio. Ya pueden hacer lo que se les dé la gana, ya no tienen que hacer canciones comerciales. Revolver, pero Revolver para mí es la plataforma de salida de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, una de cuyas canciones vamos a hablar hoy, curiosamente, al hablar de la historia de los payasos. Entonces, es un gran disco, lo oigo todavía. Y fíjense, para subrayarlo, estoy siguiendo a un tipo que es un poco pesado, es productor, un productor de la generación Z, dice. Es bastante arrogantillo. No doy nombres y además lo hace en inglés. Pero que dijo que él nunca le habían interesado los Beatles, hasta que un amigo suyo le dijo, mira, tienes que oírlos, eres productor de música, la música de hoy no existe sin los Beatles. Y lo he estado siguiendo, cada semana se mete un álbum. Hace 2 semanas se metió Revolver y se le atragantó. Decía, ¿cómo puede ser esto? No, es que esto es... Pero si esto suena como si fuera del siglo XXI. Sí, hombre. Claro que muchas cosas suenan como del siglo XXI y otras cosas suenan como de los años 70, 60, los que corresponden, ¿no? Pero ver a gente joven acercarse a un álbum como Revolver y que digan, esto tiene cosas que me dicen, que me hablan a mí, me parece maravilloso y demuestra una cosa, lo que dijo, creo que fue David Gilmour, que los Beatles no eran una banda, eran un milagro. ¿Por qué? Ninguno de ellos es un virtuoso. No sé, Ringo es uno de los más grandes bateristas del mundo por su atención a la canción, pero no es un virtuoso como Neil Peart. El más cercano al virtuosismo es McCartney con el bajo, pero no es John Entwistle de los Who. El guitarrista, George Harrison es muy buen guitarrista, pero no es ni Jimi Hendrix ni Jimmy Page, que por cierto me regalaron, no sé si lo están viendo ustedes allí, aquí, me regalaron una reproducción de la guitarra de la Gibson de Jimmy Page con una foto de Jimmy Page. Muchas gracias. No es Brian May, no es Eric Clapton, no es Prince, vamos. Y en la guitarra de acompañamiento, yo en el piano, pues John Lennon era un tío limitadísimo, ¿no? Y siempre lo supo. Nunca estudiaron teoría musical, nunca supieron leer ni escribir una partitura para estrenar a George Martin. Si hubiera alguno de ellos sido un virtuoso, probablemente esto no hubiera funcionado. Esto funcionó porque era un monstruo de 4 cabezas, distintas y complementarias, que hacían canciones, no shows, no espectáculos de malabarismo musical, de lo que yo llamo la música de competencia, ¿no? A ver cuántas tripletas puedes hacer en un segundo en la tarola o en la caja de la batería, o cuántas semifusas puedes tocar a toda velocidad, 700 pulsos por segundo, ¿no? Eso que es la música de competencia a mí nunca me ha emocionado, por eso no me emociona Malmsteen. Y los Beatles estaban muy lejos de eso, muy lejos de todos sus competidores, ¿no? Muy lejos de los Who tenían 3 monstruos. Townshend en la guitarra, Entwistle en el bajo y por supuesto Keith Moon en la batería. Muy amigo de Ringo Starr, el que le dio clases, le enseñó a tocar la batería, el hijo de Ringo, que ahora pues, por ahí sigue tocando. Pero los Beatles eran una banda, una conjunción de distintos talentos, distintas personalidades, que se pusieron reglas muy curiosas. Si uno decía que eso no le gustaba, eso no se hacía. Tú podías escribir la canción que más te había enamorado del mundo, se la presentabas a la banda, 2 decían está muy bien, y uno decía no me gusta, no se hacía. Ese tipo de democracia que usaban los Beatles. En un momento histórico, social, tan peculiar, tan singular, que solo en ese momento podían ser como fueron. Entonces, todo eso que se conjuntó ya se ve claramente en Revolver, ¿no? Insisto, pues de allí, por ejemplo, independientemente de las cuestiones personales, Eleanor Rigby es una canción de Paul McCartney, pero She Said o Here, There and Everywhere o 401, tiene un piano maravilloso, Got to Get You Into My Life, son canciones en las que los 4 demuestran que son las 4 piezas del rompecabezas perfecto. ¿Cómo se explica desde el contexto del surgimiento de la genialidad de los Beatles? Eso es un fenómeno individual.
Yo creo que es todo. Lo he dicho una y otra vez, lo acabo de decir, de hecho. Es todo. Es el momento social, es el momento político, es el momento económico, es el momento de la guerra de Vietnam. Es una posguerra en la que soñábamos todos con un mundo mejor, pero al mismo tiempo una posguerra en la que vivíamos la Guerra Fría y podíamos morir todos cualquier día. Se había inventado la cultura juvenil que antes no existía. Antes de la Segunda Guerra Mundial no había una cultura juvenil. La cultura juvenil es post Segunda Guerra Mundial. Entonces se crea ese caldo de cultivo de la cultura juvenil que procede de los mods británicos y del rhythm and blues y del blues estadounidense y del jazz y del country y de la propia música folclórica británica, etc. Entonces, todo se une de una manera curiosa. Yo no creo que puedas quitarle una pieza al fenómeno Beatles y que se mantenga como tal, ¿no? Coincido con que el Sgt. Superior es un álbum concepto, aunque Lennon no lo consideró así, dice Donato Report. Sí, la idea de Paul McCartney era: vamos a hacer que no somos los Beatles, entonces a ver qué sale, ¿no? Vamos a fingir que no somos los Beatles, como una forma de quitarse la presión de ser los Beatles. Debe haber sido dificilísimo. Si uno lo piensa y dice, a ver si tenían todo el dinero, atenciones femeninas muchísimas, sobre todo en las condiciones de la época, el respeto, la admiración, pero también la responsabilidad. Cada vez que decían algo, la gente lo podía interpretar. Cuando dijo John Lennon que eran más grandes que Cristo, pues los salvajes estadounidenses estuvieron quemando sus discos y casi los matan, ¿no? Una cosa horrible. Entonces debe haber sido muy difícil ser los Beatles, y el Sgt. Pepper's era la idea: vamos a hacer otra banda que se llama la banda de los corazones rotos del Sargento Pimienta, y vamos a componer como si no fuéramos los Beatles. Y John Lennon al asunto no le pareció como que fuera para tanto, pero al final lo que importa es el disco. ¿Esto contó como la carta de amor de los Beatles? No, pero de parte de lo que conté aquí va a estar en la carta de amor que sigo sin saber cómo abordar. Lo más difícil para empezar algo es empezarlo. Ya sabes lo que quieres decir, pero cómo arrancar, cómo empezar, y me cuesta trabajo empezar. Y en el caso de los Beatles, una presencia tan grande en mi vida, pues también. ¿Qué más me dicen? Mr. Bot, mira, se acuerda de un... Lemmy Kilmister de Motorhead decía que los Rolling Stones no le parecían gran cosa porque eran unos riquillos educados en la universidad, pero que en cambio los Beatles eran pura calle. Eran pura calle, pero no eran clase baja, eran clase media baja. Y no olvides nunca que el primer éxito de los Rolling Stones se los regalaron sus amigos los Beatles. I Wanna Be Your Man. I Wanna Be Your Man, que también lo grabaron los Beatles, pero como se llevaban bien, oye, que escribes una canción, y a raíz de entonces fue cuando Jagger le dice a... Dios mío, no puedo olvidar yo el nombre de este hombre al que le vamos a dejar un mundo muy difícil, a Keith Richards. Le dice a Keith Richards: si nos ponemos a escribir canciones, y ya tenían la banda cuando empezaron a escribir canciones, no es como Lennon y McCartney que empezaron a escribir antes.